El predicador de esta noche, que es el hermano Cristian. Hermano Aníbal, Dios lo bendiga. Bienvenido. Gloria a Dios. Sí, hermano Aníbal, bienvenido de nuevo. Es alegría verlo de nuevo. Gloria a Dios. ¿Te alegra verme de nuevo a mí? Gloria a Dios. Amén. Eso. Yo sabía. Solo quería que me hicieran sentir bien otra vez. Bueno, hermanos, cierren sus ojos primero, ¿verdad? Vamos a orar al Señor. Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, bendito sea tu nombre, Padre. Venimos ante ti a bendecir tu reino, Jesús, a bendecir tu nombre, Padre, a bendecirte a ti, Jesús, primeramente, y a alabarte. Venimos también, Padre, a reconocer, Padre, que somos pecadores imperfectos, Jesús, delante de ti, Padre, que cada día, Padre, te fallamos, Padre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a cada día a ir mejorando. Y ayudes, Padre, en este momento a nosotros a entender de tu palabra, Jesús. Que sea guiada por medio de tu Espíritu Santo para que podamos comprender lo que tú quieres decir esta noche. Gracias, Padre, porque por la palabra que revelas, Jesús, y por las cosas, Padre, que tú muestras mediante tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Hoy, pues, vengo a hablarles de un tema que últimamente que me ha tocado predicar. Ha habido temas que los he estado meditando durante mucho tiempo, y este es otro de ellos de los cuales yo he estado meditando. Y el tema de esta noche es la interpretación bíblica. Así les voy a pedir que se vayan a 2 de Mateo 3:16. Perdón. De Mateo. Uy, ya empezamos mal, ¿verdad? Eso me gusta. Bien, interpretan bien la Biblia. ¿Saben que no hay en 2 de Mateo? Nos estaba probando, ¿va? Los estaba probando. Yo mismo también me estaba probando. 2 de Timoteo, ¿qué parecen? Timoteo, Mateo. 2 de Timoteo 3:16. Cuando lo tengan me contestan con amén. Amén. 2 de Timoteo 3:16. Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Qué Biblia no tiene ese libro? Tampoco. ¿Quién lo tiene? Amén. Léame, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Siga hasta el 10. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Como siempre me ha gustado durante el predicado, me gusta dar como esos recordatorios a los que les digo a ustedes, los cuales son versículos, son cosas que nos han sido enseñadas, que nosotros sabemos, son cosas que nosotros, ¿cómo decirle? Son cosas que incluso desde pequeños se nos enseñan. Este versículo, apuesto que si les pregunto que me levanten su mano, de decirme cuántas veces lo han escuchado o si alguna vez lo han escuchado, todos me van a levantar la mano diciendo, sí, yo lo he escuchado. Este versículo que dice, y toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar y no sabemos el versículo, ¿verdad? A veces nos escapan las citas, como en mi caso, se nos escapan las citas, pero no sabemos qué dice el versículo. Y esto es como un recordatorio, más que todo, que me gusta dar al principio. Y dentro de nuestra cultura, tenemos bien sabido qué es la Biblia, o el porqué de la Biblia. Tenemos esa noción de su propósito, y en ella siempre vamos a encontrar palabras de ánimo, palabras de profecía, ya sea ya cumplidas como que se van a cumplir, palabras de fuerza, de aliento. Y
Y en ella sabemos que vamos a encontrar muchas respuestas que en la vida o que allá afuera, en la sociedad, no vamos a encontrar. Nosotros sabemos eso de la Biblia, reconocemos eso, y por eso cuando estamos afligidos o cuando queremos alguna respuesta, acudimos a la Biblia, porque sabemos qué es la Biblia, para qué es la Biblia, cuál fue su propósito. Pero hay un factor también muy importante al cual hay que prestarle atención cuando uno acude a la Biblia, el cual es el título que les traigo hoy, ¿verdad? Si estamos interpretando bien la Biblia. Porque una cosa es saber que yo tengo que acudir a la Biblia, tengo que acudir a donde sé que Dios me va a dar una instrucción buena para poder corregir mis pasos. Es como platicaba en la universidad con un muchacho que le decía yo, si te dan una mesa para armar o un escritorio o algo y no sabes cómo armarlo, vas a ir donde alguien que crees que sabe y que lo ha visto armar, pero él arma a su manera la mesa, o vas a buscar dentro de la caja el manual y vas a ver cómo se arma. ¿Qué preferiría usted? Que yo le dijera, yo sé cómo armar eso, hasta con los ojos cerrados te lo armo. O iría al manual, el cual fue escrito por el que inventó esa mesa o inventó ese escritorio, y usted sabe para qué sirve cada pieza. Obviamente nos iríamos al manual. O en mi caso, nos iríamos al tutorial de YouTube. ¿Verdad? Nos iríamos al tutorial de YouTube y decimos, ya, así se arma. Entonces nos iríamos a una fuente confiable para poder armar ese escritorio. Así mismo pasa con la Biblia. ¿Por qué les leí primero este versículo? Dice, toda la escritura está inspirada por Dios, ¿verdad? No está inspirada por nadie más, sino por Dios. Sabemos que la escritura fue escrita por ¿quiénes? Por hombres, ¿verdad? Pero no cualquier hombre, sino un hombre inspirado por Dios. Ese es uno de los primeros puntos que quiero que tengamos ahorita, ¿verdad? Entonces, reconocemos y sabemos que la Biblia es el libro o el manual de vida que Dios nos ha dejado a nosotros, el cual a lo que yo le llamo es cuando el Señor, lo siento, me estoy trabajando. La Biblia, para mí, cuando estaba meditando en este tema, me estaba acordando del por qué Jesús se tuvo que ir al cielo y nos dejó solos, entre comillas, ¿verdad? Y dejó al Espíritu Santo. No sé si ustedes alguna vez escucharon el término de los 400 años de silencio, ¿verdad? Que hubo entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que es cuando Dios no dio palabra alguna. Ya no había los profetas que dieran palabra, ¿verdad? Luego vino Jesús y empezó a enseñar. Luego vinieron los apóstoles. Después de los apóstoles termina en Apocalipsis, ¿verdad? Que fue escrito por el apóstol Juan. Y ahí llega la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí llegan los escritos del Señor. De ahí el Señor no ha vuelto a dar palabra para que se escriba un libro más y se le añada la palabra. Hasta Juan llegaron los escritos, por decirlo así, que se iban a añadir a este gran tesoro que el Señor nos dio, el cual es la Biblia. Luego de eso el Señor ya no daba palabra directa. ¿Por qué? Es a lo que yo le llamo cuando el Señor nos enseña a andar en bicicleta. ¿Qué pasa cuando nos enseñan a andar en bicicleta? Viene nuestro papá, nos monta la bicicleta y atrás en la llanta trasera, ¿qué hay? Para que no nos caigamos. Las llantitas. Una llantita, ¿verdad? Esa bendita llantita. Yo voy a decir, buenas llantitas. ¿Y qué pasó cuando quitaron esas llantitas? Yo me acuerdo de la primera vez que me quitaron las llantitas. Sí. Hubo miedo. Mi codo lo recuerda porque ahí fue donde fui a caer. Y es que la Biblia es como el Señor diciéndonos, bueno, ya tienes las rueditas, ¿verdad? Yo era las rueditas, yo hablaba a mi pueblo, hablaba directamente qué era lo que el pueblo tenía que hacer. Ahora ya no voy a hablar, te dejo el manual de cómo hacerle
ahora te dejo por tu cuenta, ahora te toca a ti. Entonces, por eso es que los discípulos estaban asustados cuando Jesús les dijo, me voy. Y es necesario que yo me vaya, porque alguien va a venir en mi lugar, el cual va a ser su consolador, pero no el que va a hacer las cosas por ustedes. Porque antes los discípulos confiaban en que Jesús iba a hacer las cosas, porque ellos oraban y oraban por los endemoniados. ¿Qué pasaba con los endemoniados? No eran libres, ¿verdad? Venían donde Jesús y Jesús les decía, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Incrédulos, y los trataba un poquito duro, ¿verdad? Cualquiera que hubiese ido, pero ellos eran tercos. Yo hubiese sido terco también. Y el Señor dijo, no, es mejor, es necesario que yo me vaya para que ustedes sepan andar en bicicleta, ¿verdad? Y es por eso que viene, y aparte del Espíritu Santo, deja estos maravillosos escritos para nuestra guía, para que nosotros podamos andar por nuestra cuenta. He ahí porque es la importancia de la interpretación bíblica, que el saber interpretar la Biblia. Josué 1:8. ¿Quién lo tiene? Es que mi Biblia hoy no sé qué pasa. Creo que me traje la Biblia incorrecta porque no tiene estos libros que les estoy dando. Josué 1:8. Nunca se aparte de todo este libro de la ley. No lo hallo tampoco. 1:8, sí. Nunca se aparte de todo este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gracias, hermana. Mire, este consejo que le dio el mismo Dios, el mismo Jehová de los ejércitos, a Josué, cuando Moisés murió y le tocó a él la batuta. Y yo sé que Dios sabe los corazones de nosotros cuando tenemos miedo y cuando hay algo que creemos que por lo cual no estamos calificados. Y vino el Señor y le dijo, bueno, te aconsejo algo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que, y aquí es donde quiero que prestemos el énfasis, sino que de día y de noche meditarás en él. No dice de día y de noche vas a memorizar esto. No dice de día y de noche vas a leerlo sin parar, sin parar, sin parar hasta que te quede. Sino dice vas a meditar en él. Ese es el énfasis que quiero que presten, porque el Señor nunca dice las cosas al azar. Cada palabra que el Señor ha dado, cada simple palabra que el Señor ha dado es con un propósito y con un gran peso. Por eso es que la palabra del Señor es poder y es viva, porque cada palabra tiene un propósito. Entonces viene y le dice, meditarás en él. ¿Cuándo? De día y de noche. De día y de noche. No es algo que usted lo va a decir una vez a la semana voy a meditar en la palabra, sino que de día y de noche. Ahora, sé que todos tenemos obligaciones, todos tenemos un día que cada hora está estipulada para cierta actividad. Ahora cabe pensar o decir, hey Señor, pero yo tengo que hacer esta otra cosa, no puedo estar con la Biblia todo el día en la mano, cuando me vaya a bañar, me va a mojar. O cuando me toque ir afuera y peligroso se me quede la Biblia, la palabra. Y es que la palabra meditar no quiere decir leer. La palabra meditar quiere decir dedicarle un tiempo, o dedicarle, como dice, de día y de noche, un pensamiento, o dedicarle nuestra mente a una palabra. Puede ser que un versículo usted le haya llamado la atención y durante todo ese día usted está pensando en ese versículo. Usted está meditando en la palabra del Señor, sin necesidad de estar con la Biblia pegada, ¿sí? A eso se le llama meditación, dedicarle nuestro pensamiento a algo.
Ahora, ¿cómo puedo llegar al nivel que Dios mandó a Josué a hacer? ¿Cómo llego a ese nivel? Porque el Señor le pidió que a Josué o le aconsejó o le ordenó, básicamente está entre eso, entre una orden y un consejo de meditarás en él de día y de noche, que nunca se te aparte esto. ¿Cómo llego a ese nivel? Hoy en día existen distintas herramientas o distintos métodos que se pueden utilizar. No sé si alguna vez ustedes, hermanos, han escuchado el término hermenéutica. ¿Alguna vez? No. ¿No? Bueno, el pastor sí, hermano Juan. Hermenéutica, hermana Suyapa. Ese término, hermenéutica, básicamente, se me olvidaba que ya lo tenía. Ya se lo leo, hermano. Miren, hermenéutica es la ciencia que estudia la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia. O sea, es decir, que la hermenéutica es aquella ciencia que se dedica a estudiar la manera en la que nosotros vamos a entender a la Biblia, o cómo debemos de entender a la Biblia. Es ese método que les digo que se puede utilizar. La palabra hermenéutica viene del griego y todo eso, ¿verdad? Y que ya se lo voy a leer. Pero en sí, no quiero que piensen que vengo a darles términos así como bien exuberantes, raros, ¿verdad? Como dijo Gerardito. No es a presumir eso, sino que es a darles esa noción de que existen este tipo de cosas, ¿verdad? Porque aparte de la hermenéutica, existe la exégesis bíblica, que es otro estudio de la Biblia. Estos dos van de la mano. Ahora, no vengo a hablarles precisamente de esto, pero sí vengo a decirles que existen cosas por las cuales nosotros podemos utilizar para poder interpretar bien la Biblia. La hermenéutica, ¿qué es lo que les voy a leer? La hermenéutica es el conjunto de reglas que siguen para llegar a una explicación. La exégesis es la explicación de la Biblia. En otras palabras, la hermenéutica le ayuda a usted, por decirlo así, a armar una prédica. La exégesis le ayuda a usted a entender esa prédica. Sí me comprenden lo que trato de decir. Bueno, como les digo, este no es el tema, pero sí es como para que tengan esta noción de que existe este método, el cual se los recomiendo que busquen. Hay diferentes tipos de este cursos en línea, creo que hay. Yo tomé hermenéutica hace mucho tiempo y sí es un tema muy bonito, el cual nos ayuda a interpretar la Biblia, que quería darles este tip, por decirlo así, para la interpretación bíblica. Ahora sigamos con el tema. ¿Por qué existe la importancia de saber interpretar la Biblia? Pues la Biblia, al ser la palabra de Dios, es un libro lleno de poder de Dios, ¿verdad? Ya que contiene este poder, es necesario saber utilizarlo. No sé cuántos fan del Hombre Araña hay aquí, pero voy a decir algo que vi en una película que dice en una parte de esa película: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esa frase, créanme que la van a escuchar en cualquier película del Hombre Araña. Ustedes saben que mis referencias cuando se las doy, hermanos, son bien raras, ¿verdad? Son sacadas de lugares bien extraños. Pero yo pensé en esto y digo, tienes razón. Hablando de la Biblia es poder, el cual lo tenemos a la mano, el cual, si nosotros sabemos utilizarlo, va a ser para el bien. Pero si no sabemos utilizarlo, no es que la Biblia sea para el mal, pero a veces nuestro entendimiento hace que las personas entiendan mal la Biblia y tropiecen. Y ahí es donde nosotros entorpecemos la función de la palabra del Señor. Y es por eso que un poder grande conlleva una responsabilidad mucho más grande.
La Biblia es un libro peligroso. Efesios 6:17. ¿Quién lo tiene? Efesios 6:17. Amén. Léame. ¿Quién dijo amén? Léame, hermano. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano. Todos hemos leído esto de la armadura de Dios, ¿verdad? Hemos leído este segmento de la Biblia, el cual aconseja que usemos la armadura de Dios. Y cuando se refiere a la palabra de Dios, se refiere ¿cómo? ¿Cómo el qué? Como la espada. Como la espada, ¿verdad? Está el otro versículo que ya hemos escuchado que dice que la palabra del Señor es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, llega hasta lo más profundo. Cuando sale también corta, ¿verdad? Entonces, sabemos esto y por eso es que a este punto le puse la Biblia es un libro peligroso. No es un libro suave, no es un libro el cual podemos tomar a la ligera, es un libro peligroso. Es un libro muy peligroso. Por eso se le compara a la Biblia como una espada. Porque una palabra de estas, usadas en el momento incorrecto, o usadas de manera, o desde un, ¿cómo les digo? Con un propósito malo, como para ofender, para pelear, un versículo usado de la Biblia para ofender, va a doler también. Al mismo tiempo que si es un versículo utilizado para el bien, también va a doler. Pero este dolor va a ser para edificación, mientras que el otro dolor va a ser para destrucción. Y ahí la diferencia. Entonces por eso es que la Biblia es puesta en la misma Biblia como una espada. Es representada como una espada. Por eso la Biblia es un libro peligroso. Eso es necesario saber al momento de interpretar la Biblia. Otro punto. Ya va a terminar, hermano, no se preocupe. La Biblia no son textos seccionados. Es un libro donde cada libro es contexto de los demás. ¿Me comprendió? La Biblia no es un texto seccionado. Es un libro donde cada libro es contexto de los demás. O sea que, si vengo yo y digo, el libro de Salmos no tiene relación ninguna con los demás libros de la Biblia, no sé para qué lo pusieron. Y viene la Biblia en un versículo y nos muestra que el libro de Salmos está correlacionado, por decirlo así, solo dándoles un ejemplo, con el libro de Hechos. El libro de Isaías está relacionado con Mateo y así sucesivamente. Cada libro se correlaciona con el otro. Y a veces un libro nos hace entender otro libro, y ese otro libro nos hace entender otro libro, y así sucesivamente. Por eso es que les decía, la palabra del Señor no está diseñada solo porque sí. Cada palabra está puesta ahí con un propósito específico. Entonces la palabra del Señor no son textos seccionados, no son textos independientes. Toda la Biblia es un contexto. Veamos Mateo 1:23 y otro me busca Isaías 7:14. Mateo 1:23 e Isaías 7:14. Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién?
antes. ¿Mateo qué? Mateo 1:23. Amén. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Ahora Isaías 7:14. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Ahora les pregunto, el libro de Mateo 1:23 como el libro de Isaías 1:14, ¿hablan de lo mismo? Sí, ¿O hablan de cosas diferentes? de lo mismo. Hablan de lo mismo, ¿verdad? Ahora entendemos que la Biblia no son libros seccionados, no son textos seccionados. Son textos o son libros que son el contexto de otro libro. O sea, hacen referencia de las escrituras. Las mismas escrituras hacen referencia a las mismas escrituras. Si se fija, Mateo habla de que la Virgen dará un hijo, ¿verdad? Dará luz, que pondrán Emmanuel. Isaías, ¿qué dice? Prácticamente dice lo mismo, ¿verdad? Por tanto, Que dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Verdad? Y ahí porque le digo que la Biblia no es un libro para tomar y decir solo este libro de la Biblia tiene sentido y los demás no. Ese es un factor importante para el momento de interpretar la Biblia. Marcos 9:11. Marcos 9:11 y el otro es Malaquías 4:5. Marcos 9:11. Solo el 11 quiero que lea. Marcos 9:11. ¿Quién lo tiene? y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahora Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Amén. Ahora, si se fijan, ambos están hablando del profeta Elías. En Malaquías 4:5 dice que yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Y ahora vienen y le preguntan a Jesús esto. Y como les digo, en la Biblia se escriben las cosas no solo porque sí, sino para darnos un contexto y entender el por qué se dicen estas cosas. El por qué Dios habla miles de años antes de Jesús y luego confirma su palabra en el momento en el que Jesús viene. Lo que dice Marcos 9:11. Que le preguntaron por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Miren lo que le dice Jesús. Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Ven cómo se correlaciona la palabra del Señor? ¿Cómo es necesario ver a la palabra de Dios no solo como libros, varios libros, sino que como una unidad completa? Este tema de Elías, pues, sería para otro día, ¿verdad? Ahora, otro punto, es necesario no omitir ni poner palabras en la Biblia. Deuteronomio 4:2.
Ya casi, hermano, ya casi lo suelto. Deuteronomio 4:2. Deute. Deuteronomio. ¿Quién lo tiene? Apocalipsis, perdón. Deuteronomio 4:2. ¿Quién lo tiene? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Amén. Viene el Señor y les dice al pueblo de Israel: no van a añadirle nada a la palabra que yo les voy a dar, ni le van a quitar nada. Es de las cosas que también quise poner, porque a veces nosotros, cuando interpretamos la Biblia, omitimos cosas y a veces le ponemos cosas. Es por eso que muchas veces, y muchas de las organizaciones que existen allá afuera, que alegan ser enviadas por Dios, a veces son porque o omitieron o añadieron a la palabra del Señor, porque de su deseo, por querer, como dicen, tapar el sol con un dedo, añadieron a la palabra o le quitaron a la palabra y crearon sus propias dogmas y doctrinas. Por eso que el Señor viene y les dice: cuidadito, es una ordenanza, esto no es un consejo, esto es una ordenanza que el Señor mandó. No añadiréis, que yo os mando, ¿verdad? Ni disminuiréis de ella, para que guardaréis mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os Ordeno. No les está pidiendo el favor, les está ordenando. Entonces hay que prestar atención a esto al momento de interpretar la Biblia. Que voy al último punto, ¿verdad? De la interpretación bíblica. Este es como decirlo así, la parte 1 de este tema, porque es un tema un poco extenso. Pero voy a llegar hasta aquí. Interpretación desde la concupiscencia y por influencia demoníaca. Ahí voy a terminar. Y 1 Timoteo 4:1. Primera Timoteo 4:1. Timoteo es un libro que le recomiendo mucho, hermano. Bueno, le recomiendo toda la Biblia, pero el Timoteo, mucho. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Es lo que les decía, ¿verdad? Por eso es que les puse este versículo antes, que el Señor ordenó no añadir ni omitirle nada a la Biblia. ¿Por qué? Porque caemos en esto, en una interpretación desde la concupiscencia humana o por influencia demoníaca, por el cual aconseja a Timoteo, que dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, los postreros después de ellos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un apóstata, digamos, que es el que se da vuelta a la fe, digamos. El que es el que viene y dice: estuve en la fe, sé lo que es bueno, pero me voy y voy a hablar mal de la fe. Prácticamente eso es un apóstata. Entonces dice: y van a seguir doctrinas de demonios. Miren qué interesante lo que dice la Biblia. Dice: apostatarán de la fe. O sea, son personas conocedoras de la palabra, pero van a preferir escuchar doctrinas de demonios.
Y mira lo que dice el versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, que es otro tema, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido La verdad. la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción De gracias. gracias. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Y por la oración es De santificar. Es santificado. amén. Por la palabra de Dios. Vean, entonces, ¿por qué a veces la interpretación bíblica no se da en muchos de nosotros? Es debido a que a veces leemos la Biblia desde nuestro deseo, desde nuestra concupiscencia, buscando excusarnos, por decirlo así, buscando como decir, la Biblia dice esto y qué bonito lo que dice acá, y omitimos la parte en la que somos regañados, omitimos en la parte en la que nos toca que Dios nos destruya y nos vuelva a construir, omitimos esas partes y solo buscamos las partes buenas de la Biblia. Y es por eso que existen estas doctrinas demoníacas y estas doctrinas son tan exitosas hoy en día porque muchas personas no están dispuestas a interpretar la Biblia como el Señor quiere. Y cuando empiezan a entender y a interpretar la Biblia como Dios quiere, es cuando se pone lo difícil y deciden mejor irse. Y es por eso que dice acá, vendrán con creencias de que dice que no se casen, que no coman alimentos. Y dicen que algunos les dirán a los creyentes que participen en esto, a los que escudriñaron la verdad y van a participar incluso en estas cosas. Entonces, la interpretación bíblica es un tema muy, muy extenso, la verdad. Pero que quise traerles por lo menos una introducción del por qué la importancia de interpretar la Biblia bien. Está bien que vaya a la Biblia si está triste, si está alegre, sea como sea que esté, si necesita un consejo. Pero aparte de eso, recuerde que también hay que meditarla día y noche. Porque si no, van a venir estos apóstatas de la fe y nos van a engañar. Van a venir estas doctrinas demoníacas y nos van a engañar. Va a ser fácil para ellos. Entonces hay que estar listos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la palabra del Señor. Porque toda la Escritura fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Y si fue inspirada por Dios, ¿a quién hay que acudir entonces para entenderle? A Dios. A Dios, porque Él es el que la inspiró. Entonces por algo fue que la inspiró. Y como último versículo, hermanos, no, se lo para al final. Quiero que cierren sus ojos. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos, ¿verdad?, a interpretar la palabra del Señor. Padre que estás en el cielo, venimos ante ti agradecidos por un día más de vida, agradecidos por un culto más, agradecidos, Padre, porque a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestros pecados, Padre, a pesar de cada una de las cosas que nosotros sabemos que cometemos, a pesar de ser tan imperfectos, Señor, tú nos ayudas, Padre, a poder comprender lo que tú quieres para nosotros. Tú nos corriges, Padre. Te agradecemos, Jesús, porque tú no has tirado la toalla con cada uno de nosotros, Padre. Tú sigues y sigues con misericordia, Padre amado, para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, porque nos has dado este maravilloso libro, el cual es la Biblia, el cual, según lo que dice en ella, Padre, ha sido inspirado por ti, y por eso que te pedimos que nos ayudes a comprenderla, Jesús, que nos ayudes a entender, Padre, por qué estas palabras están dichas en este libro, Padre. Ayúdanos para usarla correctamente, Padre amado, a utilizarla, Padre, según sea tu voluntad, Jesús. Que no sea, Padre, para atacarnos entre nosotros mismos, sino que sea, Padre amado, para atacar a nuestro enemigo común. Gracias, Padre, porque tú has tomado a bien dejarnos a nosotros solos, Padre, con este
hermoso libro y con tu Espíritu Santo, Padre, para poder andar, Jesús, para poder andar por nuestra cuenta, Jesús, y poder defender tu palabra, Jesús, para poder, Jesús, tenerla y guardarla en nuestros corazones, Padre. Gracias, Jesús, por el propósito, Padre, de nuestra vida. Gracias porque nos llamaste, Padre, con un llamamiento celestial, Padre. Te pedimos que seas tú, Padre, guardándonos en el camino de regreso a casa, Padre, que nada malo nos pase, Padre. Echa fuera, Padre, todo espíritu de criminalidad, Jesús, todo espíritu, Padre, de violencia, Padre, en nuestra contra. Limpia, Padre, esas carreteras, Padre, limpia ese camino, Jesús, de regreso a casa. Todo espíritu de muerte, Padre amado, lo echamos fuera, Jesús, y te pedimos que nos cubras, Padre. Te pedimos, Jesús, que tus alas, Padre, nos rodeen y nos protejan, Jesús, de regreso a casa, Padre. Todo esto te lo hemos pedido, Padre, en el asombroso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Denle fuertes palmas al Señor. Y como les dije, el último versículo, ¿verdad? Como la palabra del Señor, yo les decía que es de profecía también. Creo que este versículo usted ya lo ha leído, ya lo han dicho incluso acá. Váyanse a Juan 7:53. Esta es una profecía que va a ocurrir dentro de poco, hermanos, así que póngale mucha atención. Juan 7:53. Quiero que lo lean cada uno de ustedes así en silencio. Juan 7:53. Amén. Una profecía que se va a cumplir dentro de poco. ¿Quién lo encontró? ¿Todos? Juan 7:53. ¿Ya lo leyeron? ¿Qué dice? A ver. Y cada uno se fue a su casa. Bueno, hermanos, ahí está. Cada uno de nosotros nos vamos a ir a nuestras casas, ¿verdad? Estamos despedidos. A que se vaya sonriendo, hermano. Y así queda, pues, mi hermano Kevin con los anuncios, ¿verdad? Gloria a Dios. De mi parte, eso es todo. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Le dijeron váyase a su casa, ya tenía lista todas las herramientas para irse a su casa, ¿verdad? Qué bendición el mensaje. Espero que cada uno de nosotros hayamos recibido nuestra parte, que le pidamos al Señor, dice la palabra del Señor, además de profecías que se nos son dadas, que si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice que la dará ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. O sea, Él no nos va a negar que cuando usted vaya a la presencia de Dios y le diga, Señor, yo no entiendo eso que dice esto acá, yo no entiendo este versículo, como muchos creyentes hoy en día dicen, yo no entiendo qué dice ahí, hermano, por eso no la leo. Yo no leo la Biblia porque no entiendo lo que dice ahí. Y la palabra del Señor dice que si alguno tiene necesidad, si tiene aquello que realmente lo ha incomodado, que no entiende, entonces ¿a dónde tiene que ir? Donde el pastor. El pastor es el líder. Donde el maestro. Dice, pídale a Dios, porque Él se la va a dar abundantemente, pero no nos gusta pedirle a Dios. No sé si es por miedo o por pereza, o no nos gusta orar, o no nos gusta hablar con Dios, pero dice que Él la dará abundantemente sin reproche. Entonces, si Él me quiere instruir en su palabra, dice que es enseñar, corregir, instruir, a fin, dice, que el hombre sea perfecto, enteramente preparado, o sea, una persona completa. ¿Para qué dice? para toda buena obra. Y dice que sin obras es imposible agradar a Dios. Miren cómo todo se cumple, que decía el hermano Cristian, que es un solo libro. Dice que sin obras es imposible agradar a Dios. Yo no vengo a predicar, solo a fortalecer la prédica que estuvo excelente en esta noche, y que espero que usted la reciba en el Señor. Dice que todo es un solo conjunto,
de palabras que Dios dejó para que nosotros seamos sabios, prudentes. Y dice que seamos completos para toda buena obra. Y como me dice que sin obras yo no puedo agradar a Dios, no dice que la palabra no me dice que por obras me voy a salvar, pero me dice que para agradar a Dios yo tengo que demostrar las obras. Y yo leí un versículo antes de entregar el tiempo que decía que necesitamos permanecer ¿a dónde? ¿Pegados a dónde? A la vid. Porque separados de mí dice que nada podemos hacer. Se ve como la palabra de Dios se fundamenta, nos prepara, nos hace conciencia, nos concientiza acerca de nuestra condición. Entonces usted puede decir, es que Dios a mí no me habla, pero no habla la Escritura. Así que, queridos hermanos, tomemos conciencia, consejo, que mucho más en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales la palabra se va a poner en duda. Ayer hablábamos eso con los jóvenes en el ensayo. ¿Por qué se va a poner en duda? Porque estamos llenos de maldad. Y si no tenemos valor para afrontar la realidad que se nos está por venir. Usted dice, es que vienen grupos con distorsión de muchas cosas. Eso va a pasar. Usted no tiene que tener miedo. Usted tiene que tener miedo de no estar haciendo lo correcto. De eso sí. Así que, queridos hermanos, paso para fortalecer esto, para dar gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Cristian, por el mensaje que hoy Dios puso en su corazón, por usted por estar aquí, porque usted es pieza importante y fundamental dentro de este ministerio, dentro de esta casa, que somos todos uno, el cuerpo de Cristo en Jesús. Y agradecerles a ustedes por ser parte de las actividades, a la cual también anuncio que en la primera semana de mayo estará un bazar, de la cual se ha venido anunciando con previo aviso, que usted puede ser partícipe con sus donaciones, con sus aportaciones, para poder seguir trabajando con este ministerio. Hay tantas carencias. Si usted escucha, tenemos un problema serio por acá, yo le recalco para que usted sepa que hay necesidades. El audio nos está fallando un poco. Hemos ido adquiriendo cosas nuevas gracias a la gloria de Dios, porque Dios es bueno. Y gracias al trabajo en equipo de la iglesia, cuando trabajamos en equipo, las cosas se pueden lograr. Les comunico, aunque todavía no lo ven, que ya tenemos la computadora. El data show también está bien, gloria a Dios por eso. Entonces hay cosas que las vamos adquiriendo, que las vamos a ir colocando poco a poco, porque es un proceso, es un trabajo. Ya usted no va a estar ahí pensando de cómo va esta canción nueva que sacan los chicos de la alabanza, no me la sé. Gloria a Dios que ya vamos a poder volver a tener este equipo, ¿verdad? Además de otras cosas de las cuales hay necesidades. Así que siga apoyando las actividades de la cocina, las actividades de las damas, las actividades en conjunto de equipo. Formemos uno solo, que entre todos podemos lograr las cosas. Solos es muy imposible, porque dice que es necesario estar anclados los unos con los otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Así que los animo a seguir apoyando las actividades, a seguir apoyando la iglesia, las iniciativas de las hermanas en las actividades, de los grupos de trabajo, y todo porque somos un solo cuerpo en Jesús. Además de invitarlo el día domingo a las 10 de la mañana, tenemos la reunión como cada domingo, si Cristo no ha venido, y espero que si viene Cristo usted se ha levantado con Él. Estaremos acá si Él todavía no ha venido o la muerte no nos alcanza, porque es otro evento que nos obviamos, aunque usted tenga miedo. Pero tengamos presente que tenemos que estar listos y preparados en Jesús. Amén. Y dejo a mi hermana Yelenia, que tiene un anuncio para las damas. Gloria a Dios. Yo sé que estamos cansados, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Pero así rapidito, igual recordando lo del bazar, ahorita en la primera semana de mayo, si Dios lo permite. Agradecer también a las personas que ya nos han apoyado. Todavía tenemos, creo, como 2 o 3 semanas para los que tenemos ahí, por ejemplo, ropa, zapatos, cualquier utensilio de cocina que esté en buen estado, ¿verdad? Y que usted cree que no lo va a necesitar, pero aquí sí lo necesitamos para bendecir la obra del Señor. También recordarles que el sábado vamos a tener una reunión a las 5 de la tarde, así que todas las damas que nos puedan acompañar son bienvenidas. Que el Señor les bendiga. Amén. Y
ahora sí, como la profecía que dijo el hermano Cristian en Juan, póngase en pie, puede tomar sus cosas e irse a su casa. Que el Señor lo bendiga y lo lleve con bien. Amén. Dele un abrazo a su hermano, salúdelo, bendígalo y que la paz de Dios more en usted y en su hogar. Bendiciones. Amén.